Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de jueves y en la mesa de análisis Carlos Navarro Antolín. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Javier Aroca, buenos días. Hola, buenos días. Y Mario Laurrea, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. En un ratito, en unos minutitos, entraremos en el contenido político, sobre todo por esa comparecencia de Santos Cerdán, quien fuera número 3 del Partido Socialista en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Hablaremos también de las relaciones de los partidos que forman la coalición de gobierno. Pero déjenme que arranque por algo de lo que venimos hablando desde primera hora de la mañana, desde las 6 de la mañana, y es la situación de la gripe en nuestro país. Ya llevamos días contando que la gripe está en unos niveles que no se conocían en años y que ha pillado otra vez a los centros de salud y a los hospitales sin la preparación suficiente, porque no se ha pensado que esto podía pasar, y ha pasado. De hecho, hay un nivel de incidencia altísimo en algunas comunidades, como puede ser en Cataluña, por ejemplo, y hay muchísima tensión ahora mismo en algunos de estos centros hospitalarios que iremos recorriendo a lo largo de la mañana para que nos vayan contando nuestros compañeros. Vamos a intentar dibujar un poco el mapa de la asistencia ante los casos de gripe. Así que vamos a empezar por un centro de salud en la ciudad de Valencia. Ahí está Juan Magraner. Juan, buen día. Buen día. ¿Cuál es la situación en el centro donde tú te encuentras? Bueno, pues aquí se nota efectivamente que la gripe ha llegado. Nos decía un enfermero hace un momento que desde hace varias semanas además, y que todos los compañeros y él mismo ya le habían pasado. Vemos mascarillas, no tantas, es cierto, como en tiempos de la COVID. Atrás quedan aquellas recomendaciones, el pañuelo de papel también es tendencia, y miradas de esas de tú me faltas por encima de la mascarilla o del pañuelo de papel cuando ven el micro de la SER. La gente no está de humor, es lógico. Es cierto que no hay una aglomeración en este centro de salud. Es un centro de salud en pleno centro de la capital, en pleno centro de Valencia, pero el goteo es constante y las caras, algunas, lo dicen absolutamente todo. Además, este es un centro de salud que da servicio a una cantidad, aunque es pequeño, da servicio a una cantidad importante de población, y también hay otros servicios que presta. Hacen falta recetas, hay otras enfermedades, pero se nota, nos dicen que la gripe está haciendo estragos, y nos dicen también que están aumentando bastante los casos de COVID, que hasta ahora parecían estancados aquí en la Comunidad Valenciana. Veremos, porque también nos dicen que el pico está cerca, pero que todavía no lo hemos alcanzado. Igual nos lo trae Papá Noel. Juan, gracias. Un abrazo. Esto en un centro de salud de la ciudad de Valencia. A las 8 de la mañana estábamos en el Hospital de La Paz, uno de los más grandes de España, que está en Madrid, y está Lidia Payo. Lidia, hola. ¿Qué tal? Buenos días. Nos decías que a pesar de que algunos sanitarios te decían que habían tenido momentos peores, de más presión en las últimas semanas, pero nos hacías el relato de los pacientes, de las filas de camillas, de gente que lleva días esperando una cama en la unidad que les corresponde. Eso es, sí, realmente una frase que define bien cómo está la situación y que hemos escuchado de varios profesionales es que viven saturados, con cierres de cama en verano, con operaciones programadas desde hace meses, y que este pico de gripe lo que está haciendo es agravar todo esto. Durante la mañana hemos podido acceder a las salas de diagnóstico, esos boxes, y allí hemos visto de todo. Pacientes sentados en sillas y sillones, en camillas en lugar de camas, distribuidos a lo largo de los pasillos. Algo muy visual es que cada espacio para la cama tenía asignado un número pintado en la pared, y había muchas de esas camas colocadas entre los huecos, o sea, sin número. Y es que, como decías, hemos encontrado también 2 pacientes de más de 50 años que llevaban esperando desde el día 12, es decir, 6 días a una cama para la planta, para que les suban a la planta de neumología. Y cuando lo recomendado, según nos han contado los trabajadores, es que esperen un máximo de 24 horas. Estas 2 personas llevaban 6 días. También hemos visto las caras de cansancio de los trabajadores de las urgencias, que nos cuentan cómo está repercutiendo toda esta sobrecarga. Porque una sala normal está al doble de capacidad, tenemos pacientes en los pasillos, entonces eso hace que nosotros nos veamos bastante desbordados, que no podamos ofrecer cuidados de calidad, que los pacientes estén ansiosos y te manifiesten su preocupación, y que todo eso hace que se nos haga una bola que ya arrastramos durante demasiado tiempo. Tenemos compañeros de baja por ansiedad, tenemos compañeros que enfrentarse a un turno ya les cuesta mucho, no pueden conciliar el sueño por las noches, no pueden conciliar con sus familias, lo estamos pasando mal.
Como decíamos, el 80% de las personas que entraron desde ayer por la tarde en las urgencias de La Paz tenían síntomas gripales. Vemos a esta hora cada vez más gente entrando por el acceso de las urgencias, casi todos con la mascarilla, y la queja común, sobre todo de los profesionales, por la falta de personal y por las malas infraestructuras de este hospital de la capital. Lidia, gracias. Hasta luego. Esta es la imagen en algunos centros sanitarios. Seguiremos el recorrido enseguida, en unos minutos. Hay algunos centros que han tenido que reorganizar sus recursos para intentar atender la oleada de enfermos de gripe, y es una oleada, es lo que respaldan los datos después de semanas de crecimiento de los contagios. Saludamos de nuevo a Mariola Loulido. Hola, Mariola. Buenos días, Ángeles. En algunos lugares se cree que ya se ha pasado el pico de la epidemia, pero en la mayoría los casos de gripe siguen subiendo. Pasa además que se ha adelantado esta gripe, y esta situación se produce antes de Navidad, que puede producir otro repunte. Claro, estamos en un momento álgido de la gripe de gran intensidad. Los casos siguen subiendo, sí, y estamos en tasas de incidencia de 350, 400 y hasta 700 casos por 100.000 habitantes en Cataluña, Madrid, Aragón, País Vasco, Comunidad Valenciana. En Cataluña, donde empezó antes y pegó fuerte, pueden estar llegando al pico, como apunta Mireia Puig. Es la jefa de urgencias en el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau y presidenta allí de los médicos de urgencias. Estamos en un punto de la epidemia muy alto, es decir, con una altísima transmisión de la gripe, y dado que al menos aquí en Cataluña llevamos ya 7 semanas de ascenso, la previsión es de que probablemente estamos llegando a un punto máximo. En Cataluña, también en Madrid o Navarra, bueno, pues se ha visto en los últimos días cierta desaceleración, pero claro, como dices, quedan las Navidades con todas las comidas, cenas familiares, fiestas, aglomeraciones. Hoy la Red Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III va a actualizar su informe semanal. Veremos cómo están las gráficas, porque la semana pasada la curva crecía en vertical y la incidencia superaba ya el pico de los 3 últimos años. Rafael Marrón es jefe de unidad en urgencias del Hospital Miguel Servet en Zaragoza. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Usted se acaba de incorporar al servicio, pero ¿cuál ha sido el parte que le han pasado los responsables de la noche? Bueno, pues la noche ha sido intensa porque, como bien están comentando, pues la gripe está agravando la situación de saturación, que ya es crónica en nuestros servicios de urgencias, y está poniendo en tensión el sistema y está llevando al límite a los profesionales, porque no solo hay que atender por la noche a los pacientes que ya vienen, sino que hay que atender a los pacientes que están. Y los pacientes que están son un montón de enfermos que están esperando una cama en planta y que llevan algunos incluso varios días, ¿no? Entonces eso hace que los profesionales de urgencias no solo tengan que atender la demanda, sino un montón de pacientes que están enfermos y que hay que darles calidad asistencial, no siempre, como se ha visto en los medios de comunicación, pues en las mejores condiciones posibles. Lo que les decía al principio, esa sensación de no aprender, porque llega esta epidemia de gripe, que bueno, es previsible que pueda pasar en estas fechas, un poco más adelante. Esta vez parece ser que se ha adelantado y llega otra vez sin que haya habido planes de contingencia, ¿no? Así es, bueno, esta vez quizás nos ha pillado un poquito con el pie cambiado, como se dice, ¿no? Porque sí, ha venido más adelantada de lo previsible, pero sí que es cierto que todos los años ocurre lo mismo. Llega el invierno y tenemos imágenes de saturación en los servicios de urgencias, con falta de camas. En este sentido sí que tendría que haber ciertos planes de contingencia que reforzaran las plantillas de urgencias y que, sobre todo, la época de gripe o de epidemiológica, que se agilizaran de alguna manera o garantizar circuitos ágiles para los ingresos hospitalarios. ¿Cuánto contribuye a esta curva de la gripe, doctor, el hecho de que la gente no se vacune? Bueno, en este año es un poquito peculiar porque primero, al pillar antes el pico, ha hecho que todavía estemos en pleno proceso de vacunación. Sí. Y eso hace que nos haya pillado con muchos grupos de población todavía sin vacunar. Por otro lado, esta cepa es un poquito menos, digamos que escapa, algunos de los serotipos escapan a la vacuna, pero evidentemente la vacuna es el único medio eficaz que tenemos para cortar la transmisión. Entonces, entre la cepa que tenemos ahora, que escapa en algunos casos a la vacuna y que nos ha pillado con un poquito adelantados, pues está haciendo que quizás la curva suba más de lo esperado. Por eso tenemos que recomendar a la población que se sigan vacunando, porque es el único medio eficaz que tenemos para cortar. Y una última cosa, doctor. ¿Cuál es la clave para frenar la llegada de pacientes? Porque es verdad que hay mucha gente que va a urgencias o que va al centro de salud con una gripe que
en principio, incluso por el tipo de persona, por la edad, no presenta complicaciones. Bueno, la educación sanitaria en este sentido es básica, ¿no? Que quizás ahí sí que es verdad que hay procesos gripales que son banales y que se pueden pasar pues en casa con los medios tradicionales, ¿no? Tomar un antitérmico como puede ser el paracetamol, beber abundantes líquidos y pasar los días que son 2, 3, 4 días de malestar, con fiebre, con dolores musculares, etcétera. Sí que es cierto que cuando ya veamos algo más raro, ¿no? Que no es la evolución habitual de una gripe, ¿no? Que la fiebre es muy alta, que no llevamos 7 días y seguimos con fiebre o tenemos más clínica de lo habitual, entonces sí que es cuando debemos consultar bien al centro de salud y si el centro de salud considera, pues derivar al hospital para hacer alguna prueba más, ¿no? Rafael Marrón, jefe de unidad en urgencias del Hospital Miguel Servet, muchísimas gracias por habernos atendido y que vaya bien la jornada. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a seguir tirando del hilo de la gripe, porque nos queda todavía un par de centros de salud y hospitales que visitar, y porque también nos estaba explicando ahora el doctor Rafael Marrón que les pilla este brote de gripe sin un plan de contingencia preparado, les pilla con falta de personal, que es un problema endémico, y quiero hablar con Mariola, que sigue aquí con nosotros, quiero hablar con ella de la situación además en la que pilla al colectivo sanitario, especialmente al colectivo médico, este brote de gripe. Una pausa y seguimos. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Mariola Urrea, Javier Aroca y Carlos Navarro Antolín. Ahora hablamos de la situación del colectivo sanitario, pero antes nos vamos a ir a otro punto, porque uno de los datos que nos daba Mariola en el arranque del Abierto es que una de las comunidades más afectadas por este repunte de la epidemia de gripe, con más incidencia de la media en el resto de España, es Cataluña. En el Hospital del Mar de Barcelona está Soledad Domínguez. Sole, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Ángels. Pues mira, ahora mismo ambiente muy tranquilo en las urgencias del Hospital del Mar, que es el centro de referencia para 2 de los distritos más poblados de la ciudad de Barcelona. Desde las 7 de la mañana, que es cuando hemos hecho la primera conexión, solo han llegado un par de ambulancias y no hay nadie ahora mismo esperando en la sala de espera. Nos dicen sí desde el centro hospitalario pues que estos días, esto es un espejismo, porque estos días están teniendo mucho movimiento, sobre todo de pacientes que acuden con infecciones respiratorias. El dato más positivo es que muy pocos requieren ingresar. Ahora mismo hay en este centro ingresados con gripe A 19 personas. Esto supone el 5% del total de camas. Tú estabas hablando ahora de la previsión, si esto les ha pillado preparados o no. El centro va a explicar mañana al comité de empresa el plan de refuerzo que van a aplicar en los próximos días, porque se teme que las reuniones de Navidad, también lo estamos comentando, provoquen que la cifra de contagios siga subiendo. Sole, gracias. Hasta luego. Van a estudiar un plan de refuerzo. Nos decía antes el médico de urgencias, el responsable de urgencias del Miguel Servet de Zaragoza, con el que hablábamos, que les había pillado este brote, esta epidemia de gripe sin un plan de contingencia preparado, y esto provoca algunas de las imágenes que nos están describiendo nuestros compañeros de muchos pacientes acudiendo a los centros de salud, hospitales, camillas, pacientes que no tienen espacio en una planta, y está repercutiendo evidentemente en el trabajo de los sanitarios. Se quejan los profesionales de que no hay refuerzos, de que las plantillas están saturadas, Mariola, y que incluso algunos centros no cuentan ni siquiera con camas para poder ingresar a todos los pacientes que lo necesitan. Sí, todos los profesionales que hemos consultado dicen eso, que no hay refuerzos de personal, faltan médicos, enfermeras, personal también administrativo, tanto en atención primaria como en las urgencias de los hospitales, donde no llegan las camas para los ingresos, que están aumentando con un 20% además de neumonías. Atienden sobre todo a personas mayores con complicaciones y pacientes sin vacunar. Los sanitarios están sobrecargados y con algunos centros a punto del colapso, y denuncian sin aprender las autoridades la lección de la pandemia. Lo dice José María Molero, que es de la Sociedad de Medicina Familiar. A pesar de aquellos planes de reforzar la atención primaria, que todos los servicios de salud, es cierto que no se ha producido ese incremento necesario. Seguimos mal preparados para atender lo ordinario, y cuando llegan situaciones como las epidemias, este déficit todavía se nota más.
Los profesionales critican la falta de planificación con esta gripe que se ha adelantado, que las autoridades llegan un año más tarde con esos planes de contingencia que todavía están desplegando ahora, que en urgencias pediátricas, porque la epidemia, Ángeles, empieza siempre en los menores y son factores de transmisión. Bueno, pues están batiendo récords de casos y que todavía llegarán días muy duros en los centros médicos y además la cobertura de vacunación es baja. Paola Martínez, doctora en primaria. Al adelantarse, nos pilló en un momento en el que todavía no había un porcentaje de cobertura de población ya vacunada suficiente para realmente poder ser eficaz y frenar un poquito esta expansión del virus. Y en los últimos días, pues las comunidades se han puesto las pilas, organizando jornadas de vacunación sin cita previa, abriendo la vacunación a toda la población, pero bueno, en fin, llegan tarde. Los sanitarios, bueno, pues coinciden también con lo que decía Rafael Marrón, piden también responsabilidad a los pacientes para que ayuden a frenar la epidemia y reducir la saturación en los centros. Bueno, pues si tienes síntomas, no salir de casa, si tienes que salir, ponerte la mascarilla siempre, vacunación, y que no vayas a urgencias o a la consulta a no ser que seas grupo de riesgo o que tengas síntomas alarmantes que empeoren, porque hay que recordarlo, Ángeles, la gripe se cura en casa y sin antibióticos. Mariola, gracias. Hasta luego. Nos queda un último punto al que ir en este recorrido que estamos haciendo por algunos hospitales y centros de salud de España. Nos vamos a ir a Cádiz porque es la provincia con mayor incidencia de gripe de toda Andalucía. Ahí en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz está nuestro compañero Pedro Espinosa. Pedro, ¿cuál es la situación ahí? Buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Pues podemos corroborar aquí todos los datos que ha aportado ahora mismo Mariola Rubio, porque aquí en las urgencias del Puerta del Mar, según nos acaban de contar los que han salido del turno de noche, se encuentran al límite del colapso. En el Puerta del Mar hay dos áreas de observación, una siempre está abierta y otra casi siempre cerrada, salvo que haya que aislar a algún paciente o en crisis como la que se está viviendo ahora mismo. Las dos áreas de observación están llenas y, según nos dicen, ahora mismo hay 11 personas que no tienen cama, están esperando esa cama. Cádiz, con 48,9 casos por 100.000 habitantes, como decías, es la provincia con mayor incidencia de la gripe en Andalucía. La preocupación es que para lo que va a suceder con este hospital al borde ya del colapso en los próximos días, si los casos, como se esperan, aumentan en Navidad, ¿cómo va a afrontar este hospital si además en Navidad cierran más camas? Ahora mismo nos dicen que este hospital tiene 80 camas cerradas. Pedro, gracias. Hasta luego. Hemos estado pidiendo también desde primera hora de la mañana a los oyentes que quisieran contarnos su experiencia con la gripe, tanto si son sanitarios como si son pacientes. Hemos dado el teléfono para que dejaran notas de voz. Ahora después podremos escuchar más, pero ya a las 8 de la mañana escuchábamos a Ana con este testimonio. Yo pasé 15 horas el martes en el Gregorio Marañón, en urgencias, acompañando a mi madre de 86 años, a la que habían diagnosticado el día anterior de gripe A. A los políticos o dirigentes que digan que la sanidad está bien, les invito a que se pasen ya no 15 horas, solamente un par de ellas, por esos pasillos donde los enfermos están hacinados, donde solamente les falta poner literas, donde solo por darte un papel tardan 1 hora porque los médicos ya no dan abasto y las enfermeras doblan turnos. Así que, si quieren, yo les doy mi teléfono y que me llamen y les cuento lo bien que está la sanidad pública. La sanidad pública, una sanidad pública estresada, de lo que hemos hablado en infinidad de ocasiones, y es un estrés, Mariola, que sale a la luz cuando pasa algo como esto, cuando hay una epidemia de gripe que llega antes de lo que estaba previsto y que se encuentra con unos centros hospitalarios, con unos centros de salud que no han preparado ningún plan de contingencia, porque prepararlo ya es difícil, porque no tienen, en temporadas normales, vamos a decir, de baja incidencia de gripe del día a día, ya no tienen personal suficiente para cubrir todo. Así es, yo quiero comentar dos cosas, Ángeles. La primera es que hablar de las cosas que preocupan a la ciudadanía, y desde luego la sanidad preocupa a la ciudadanía, es todo un acierto. Pero además lo es también porque la sanidad, como la educación o la vivienda,
constituyen el núcleo duro del estado de bienestar, que quiero recordar configura parte de nuestra identidad democrática. Y en segundo lugar, hay que recordar, conectado con este planteamiento que hacías en el arranque, que el modelo de sanidad pública que tenemos se diseñó en España en los años 80, en los años 90. Siempre decimos de la sanidad que es la joya de la corona, que forma parte de nuestro patrimonio político como Estado democrático, pero hay que recordar también que el diseño que tiene es diseño para una sociedad muy distinta, para atender unas enfermedades muy distintas a las que hoy mayoritariamente tenemos que hacerle frente. Hoy el gran desafío de la sanidad pública en España es la primaria, porque es la que atiende, digamos que es el filtro, y desde luego porque es la que atiende al núcleo de enfermos crónicos, que es el gran desafío de toda sociedad envejecida, como la sociedad europea, la sociedad española también, pero sobre todo una sociedad que le ha ganado la batalla al tiempo. Yo creo que cuando ocurre el problema que estamos analizando hoy, que es una gripe, y corremos el riesgo de que los sanitarios nos trasladen el problema de corto plazo, el problema de hoy, que es si existen o no planes de contingencia, como tú decías, si existe o no un equipo de recursos humanos refrescado o agotado, si nuestras infraestructuras están lo suficientemente puestas al día. Pero creo que hay un desafío mayor a medio y largo plazo, que es repensar el modelo de sanidad que necesita un país como España, con los problemas que tiene España, con las necesidades que tiene España. Y creo que es eso, aprovechar cualquier oportunidad, en esta ocasión es la gripe, para invitar a nuestros políticos a que hagan esto que es más difícil, que es pensar en términos estratégicos y pensar a largo plazo. Y me ha gustado mucho la reflexión del jefe de urgencias del Servet cuando hablaba de la alfabetización sanitaria. También tenemos que pedir un esfuerzo en términos de responsabilidad a los ciudadanos para no contribuir al colapso de las urgencias. Y una gripe, efectivamente, lo decía Mariola Lourido, es que se cura en casa y con nada. Es que hay que tener esa paciencia para hacer frente a lo que es simplemente una gripe, que se puede complicar en sectores de la población frágiles, pero no en alguien sano. Aroca. Bueno, primero, cualquier persona que tenga una mínima formación médica, clínica, e incluso los que no las tenemos, sabemos que las epidemias de gripe no son en agosto. Eso es lo primero. Yo creo que no hace falta ser una persona muy versada para saber cuáles son las fechas que suelen venir este tipo de dolencias, de epidemias, ¿no? Pero inmediatamente después de decir eso, hay que pensar y reflexionar sobre qué pasa como para que los responsables de nuestra salud pública no hayan previsto esto. Porque, bueno, yo ya desde hace semanas estoy escuchando que la gripe venía mal, incluso con el nombre de la cepa y con reflexiones bastante importantes sobre lo que se venía. Y yo digo, bueno, pero esto que sabíamos todo el mundo no había llegado a los responsables médicos, políticos. Bueno, pues por lo visto no. Ese es un plano, pero claro, después que llueve sobre mojado, llueve sobre una situación general de la sanidad pública prácticamente en todas las comunidades autónomas del Estado, que son las que tienen las competencias. Hay que insistir en esto, no vaya a ser que, como siempre, se desvíe la atención hacia otros asuntos. Lo importante es que la sanidad pública, tal como está ahora mismo, pensada, no repensada, sino pensada, no da más de sí. O sea, sí, es muy fácil, no es necesario ni siquiera escuchar a nadie que te lo cuente. Basta con darse un paseo por cualquier centro clínico, cualquier ambulatorio, y uno ve la situación y cómo están los médicos. Pedir hora para un especialista. O sea, es decir, claro, llueve sobre mojado cuando viene un episodio de esta naturaleza, evidentemente no podemos. Y decía Mariola, hay que repensar. Yo creo que más que repensar, lo que hay es que elegir.
porque evidentemente esto ya está repensado, al menos tal como yo lo observo. Está repensado ¿en qué sentido? Bueno, pues hay una apuesta descarada y, en mi opinión, desvergonzada por transferir recursos desde la sanidad pública a la sanidad privada. Esto no está ocurriendo en la sanidad privada, esto está ocurriendo en la sanidad pública. ¿Por qué? Porque está desatendida y porque el objetivo político no declarado, pero sí observado, es que la sanidad pública cada día se deteriore más, cada día tenga peor opinión, reputación y aprecio por la ciudadanía, y que al final pues todos veamos como irremediable acabar en la sanidad privada. Por tanto, no es un problema de repensar, está ya pensado, elaborado y planificado, y se ve ahora en la gripe, pero se ve en otras cosas. En mi tierra, en Andalucía, ya estáis viendo cómo no paran de llegar noticias sobre los cribados, recribados, etcétera, etcétera. Por tanto, es un malestar profundo, no es un malestar sobrevenido porque ahora mismo haya unos picos de gripe especialmente graves. Hace más de mes y medio que pedimos la cita para vacunar a nuestro hijo de 3 años y medio y nos han llamado y nos han dicho que no quedan vacunas en el centro de salud, así que nos tienen que reagendar la cita de la vacunación, a ver si con suerte el lunes llegan. En la aplicación de las citas previas veo que ayer, 17 de diciembre, me daban hora para el 5 de enero del 2026. Yo soy médico de familia, trabajo en un centro de salud de Fuenlabrada. A diario vemos muchos pacientes, pero muchos, que no son susceptibles de complicarse, que llevan pocos en días, incluso horas con síntomas, pero que necesitan una baja o un justificante para justificar en su trabajo la ausencia. Yo en mi centro de salud tengo un mínimo de espera de 2-3 semanas para concertar cita con el médico de cabecera. Son algunos de los oyentes que han marcado nuestro número de teléfono para dejar estas notas de voz. Se lo pedíamos al arrancar el programa a las 6 de la mañana. Queríamos dedicar hoy un espacio de este programa a la situación de la sanidad a raíz de la epidemia de gripe que se ha adelantado este año y que ha puesto algunos hospitales y algunos centros de salud al borde del colapso, y pedíamos a los oyentes que nos ayudaran a hacer esa radiografía que hemos hecho también con algunos compañeros destacados en algunos de estos hospitales y centros de salud. Carlos, no te habíamos escuchado todavía a ti. Yo oía con mucha atención a Urrea cuando ha dicho efectivamente que ha venido a decir que las estructuras de la sanidad se nos han quedado anticuadas, pequeñas, estaban pensadas para una sociedad de los años 80 y han pasado muchos años y pensaba una analogía, que es que con el turismo masivo nos ha pasado igual. Las ciudades no dan abasto, o sea, las estructuras son antiguas, como ocurre con la sanidad pública, para la demanda que hay ahora en transporte, en limpieza, en seguridad, que se ve que las grandes ciudades tienen verdaderos problemas para responder a la demanda que hay en las ciudades, ahora mismo en las grandes capitales sobre todo. O sea, socializamos mucho, más aún después de la pandemia, nos movemos mucho. España es un país con 94 millones de viajeros y eso indudablemente genera unos riesgos, y entre ellos está el sanitario. Yo creo que al final nos tenemos que acostumbrar a estos ciclos de epidemia, pensar muchas veces cuando aquellos años en la cultura de la mascarilla, que los asiáticos van por delante de nosotros, muchas veces algunas miradas de extrañeza, incluso algún desdén cuando hemos visto asiáticos en un aeropuerto, en un metro, con su mascarilla puesta, porque saben a lo que se exponen, lo saben mucho mejor que nosotros y tienen esa cultura ya adquirida. Por supuesto, la vacunación, de las medidas preventivas, y también recuerdo como a muchos se echaron encima de una viróloga del CSIC, Margarita del Val, cuando insistía mucho en la cultura de la ventilación. Hay que ventilar incluso con la calefacción puesta, que eso fue polémico en su día, pero estas epidemias, que Dios quiera que no llegue una pandemia otra vez, nos tenemos que acostumbrar a ella porque hemos cambiado, salimos más, nos movemos mucho más, estamos asumiendo mucho más riesgo, y ni la sanidad, que por cierto la privada también, ayer en Sevilla había clínicas privadas con muchísimas colas, están desbordadas, como le ocurre también a las ciudades. Aquí no hay ningún hecho aislado. Y me interesa mucho, por último, el concepto de alfabetización sanitaria. Es totalmente cierto. Hay que saber cuándo se debe acudir verdaderamente a una urgencia y, sobre todo, exigimos a la sanidad, pero los ciudadanos, permitidme un dato local, no podemos dejar, como ocurre en Sevilla, 1.600 consultas al día que se han reservado y no nos presentamos. Eso es vergonzoso. Podemos exigir, pero tenemos que ser responsables también, ¿eh? Mariola. Sí, yo entiendo que Javier discrepe de la idea de que hay que repensar el modelo de sanidad, lo respeto, pero no lo comparto.
Cuando yo hablo de repensar el modelo de sanidad no es pensando en darle oportunidad a modelos privatorios claramente predatorios. Creo que, de hecho, el florecimiento de estos modelos privados de sanidad son un elemento más que pone de manifiesto, una evidencia, si se quiere, del desgaste estructural de nuestro modelo de salud pública. No hablo de repensar el modelo para buscar alternativas, sino de repensar el modelo en el sentido de configurar una estructura organizativa y una estructura sanitaria capaz de atender desde lo público el problema que hoy tiene una sociedad en España, la sociedad del 2025. Y eso tiene que ver con atender estructuralmente a lo que son la primaria, que hemos dicho, porque el principal problema que tiene España hoy, como todos los países desarrollados y envejecidos, vuelvo a utilizar esta palabra, es la de los enfermos crónicos. Celebro que una ley aprobada en julio de este mismo año 2025 haya creado la Agencia Estatal de Salud Pública, que es, por cierto, como dice el preámbulo de esta ley, una de las peticiones que se hicieron como enseñanzas aprendidas de la COVID y que se hicieron en el propio Congreso de los Diputados en el marco de aquella comisión excepcional que se planteó para repensar un poco el país desde muchas perspectivas, también desde la sanitaria, después de las lecciones aprendidas de la pandemia. Y yo creo que a veces, pues atendemos a lo urgente, que es el estado de nuestros recursos humanos sanitarios, el estado de nuestras infraestructuras, si existen o no planes de contingencia, pero no estamos desenfocando, o mejor dicho, estamos apartando la atención de lo que es más complejo de abordar, que es de lo estructural. Y esto no pretendo con esta afirmación restarle importancia a la situación que viven los sanitarios. Os hablo desde La Rioja. Ayer en el Hospital San Pedro hubo una agresión a 10 sanitarios por parte de un enfermo que estaba siendo atendido en un box en urgencias. Por lo tanto, hoy la noticia en La Rioja es esta. Estoy perfectamente, familiarizada con la tensión que viven los sanitarios, pero creo que debajo de todo esto tenemos un problema estructural, como tantos otros que tenemos en España y que no acabamos de hincarles el diente. Aroka, déjame un momento, porque quieres responder, pero déjame que hagamos un resumen, porque hemos hecho referencia hoy a las 7:30 de la mañana hablando del modelo sanitario, y ahí ese debate que tienen entre Mariola y Aroka. Hoy hay un artículo en el diario El País del escritor Martín Caparrós, ya saben ustedes, diagnosticado de ELA, y que habla precisamente del modelo sanitario en este país. Somos tontos, dice Caparrós, somos rematadamente tontos, tenemos algo que casi todo el mundo envidia y estamos intentando destruirlo. Cuenta que al llegar a España se quiso hacer un seguro privado y el gerente le contó: mire, aquí en España la medicina pública es muy buena. Nosotros, para tener clientes, tenemos que cobrar barato. No podemos darnos el lujo de tener enfermos muy enfermos. Explica Caparrós que la semana del diagnóstico de ELA, la sanidad privada dejó de atenderle. Y durante esos 3 o 4 años, la sanidad pública se ha ocupado de mí, escribe, con un cuidado que nunca deja de maravillarme. Concluye: no me gustan las grandes trompetas, pero estoy convencido de que la subsistencia de la sanidad y la educación públicas, será el tema más importante que nuestra sociedad enfrentará en los próximos años. Por eso supongo que ya es momento de dejar de hacernos los tontos. Quieren instalar una salud de primera para los ricos y una de segunda o tercera para los demás. Costó mucho mantener estos espacios fuera del modelo capitalista despiadado. Sería terrible que los dejáramos apoderarse también de eso, y creo, escribe Martín Caparrós, que por una vez depende de nosotros. Aroka. No, yo quería decir que yo entiendo lo que dice Mariola y no discrepo, solo que pienso distinto. O sea, el repensar mío es un repensar que va más allá de la coyuntura que estamos viviendo en estos días. Yo creo que repensar desde mi punto de vista, como yo repienso, es aceptar en un proceso de elección que la sanidad pública tiene que ser un modelo robusto, muy robusto, y que no sea vapuleable por situaciones coyunturales, además muy previsibles. Y lo que está ocurriendo es que está siendo vapuleado porque evidentemente los palos que se están poniendo hoy en torno a la sanidad pública son muy débiles. Los palos del sombrajo se caen
al mínimo viento, nada más que se abre una ventana y suela un poco un viento de epidemia, saltan por los aires. Claro, por tanto, para mí repensar es primero fortalecer el sistema. ¿Y cómo se fortalece el sistema? Optando abiertamente, políticamente por el sistema, defendiéndolo. Y claro, ¿cómo se defiende un sistema? Desde luego dotándolo de los recursos necesarios. Es decir, un buen sistema no es un buen sistema sin unos buenos presupuestos, pero estamos viendo cómo en las comunidades autónomas los presupuestos cada vez se deterioran más y es algo peor, se camuflan en las cifras, porque ha ocurrido, por ejemplo, en Andalucía. No, mire usted, es que han subido los presupuestos para la sanidad pública, sí, pero lo que no dice es cuánto de esa subida va destinada a la sanidad privada. Es decir, se fortalece la sanidad privada, no la sanidad pública. Por tanto, es una cuestión de modelo. Y luego ese modelo, evidentemente, conforme va avanzando el tiempo, pero eso pasa no solamente con la sanidad, pasa con los transportes, pasa con cualquier otra cuestión que sea del dominio, por ejemplo. Lo que ocurre del dominio de lo público, como decía ante Carlos, evidentemente hay que adaptarse a los tiempos. Pero vamos a ver, la epidemia de gripe la tenían ya en los tiempos de mi padre y de mi abuelo. O sea, ¿qué vamos a descubrir ahora? Lo he dicho antes, que la gripe no es en agosto, que es en estos meses, que puede ser en diciembre, puede ser en enero, pero ahí es cuando hay la gripe, claro. ¿Por qué no hay planificación? Porque no se interesa defender el modelo público, es lo que digo. No hay planificación porque no hay recursos. Pero ¿por qué no hay recursos? Claro, porque es una opción político-estratégica, lo dice de otra manera Caparrós, con muchísima más sabiduría que yo, hoy en el país lo dice, claro, si ustedes no están dotando la sanidad pública y al revés, nos están convenciendo de que poco a poco es tan mala que al final tengamos que sacarnos una póliza, porque claro, se está desmantelando, y como él dice y escribe, y algunos lo llevamos diciendo mucho tiempo, lo que se trata es que al final el modelo último que defiende el ultraliberalismo es que la sanidad pública sea una especie de beneficencia en donde se puedan acoger a los más desfavorecidos de la vida, y el resto, pues bueno, de ese modelo thatcheriano, pues nos tengamos que hacer todo un seguro para ir cuando nos pongamos malos a la sanidad privada, pero ya, y advierto también, por lo que dice también Caparrós, que sepáis que cuando a la privada no le convenga, porque somos un paciente indeseable y caro, va a decir que a mí, plin, yo duermo picolín, y que se vayan ustedes a la privada otra vez. A la pública, perdón. ¿Ya? Vale. Ya. No digo por si alguien quería responder. Por si quieren votar, si quieren votar luego por mí en las elecciones. Lo bueno de Javier es que al final es que está de acuerdo. Vale. Es otra manera de plantearlo, bueno. Evidentemente. O al revés. Vamos a dejar aquí el tema sanitario porque pero me parece muy importante porque además ponía el acento, y lo dice Caparrós en el artículo, ponías tú también el acento, Mariola, que de los temas que se tienen que hablar es de esto, de hacia dónde va la sanidad de este país, hacia dónde va la educación en este país, que al final es hacia dónde va lo público en este país. Pero antes llevamos meses hablando de esto y años. Forma parte de la identidad democrática. Totalmente. Y es que hay partidos que están desvergonzadamente defendiendo lo privado y luego nos rompemos la camisa, nos hacemos girones de los jerseys. Eso es lo que tiene que estar en el centro del debate, y donde tenemos que tener claras quiénes son o cuáles son las posturas de cada una de las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria, porque luego hay que ir a votar. Esto sí que es una polarización, elegir entre lo público y lo privado. Evidentemente, esto es polarización. Yo estoy en el polo de lo público, el que esté en lo privado que lo diga, y cuando vaya unas elecciones que diga, mire usted, yo defiendo el modelo privado de sanidad, y los ciudadanos que elijan. Vamos a hacer una pausa, que a la vuelta quiero ir a Badalona para ver cómo está la situación de esas 400 personas que ayer fueron desalojadas y que han pasado la noche al raso porque, insistimos, el Ayuntamiento de Badalona no les dio una alternativa habitacional después de desalojarlos. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Mariola Urrea, Javier Aroca y Carlos Navarro Antolín. Les decía que nos íbamos a Badalona, pero antes vamos a pasar por Radio Barcelona. Sergi López, buen día. Hola, Ángels, buen día. Porque hay novedades sobre el brote de peste porcina. Pues sí, porque los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil están realizando esta mañana una entrada y registro a las dependencias del laboratorio Cresa de la Generalitat. Esta diligencia la ha ordenado el juez de instrucción número 2 de Sardañola del Vallès en el marco de las diligencias previas declaradas secretas en referencia al brote de peste porcina africana que se localiza en el Parque de Collserola, cerca de Barcelona. Esta entrada y registro en estas instalaciones se está llevando a cabo
siguiendo todos los protocolos y las medidas de seguridad que requieren este tipo de centros de investigación. Hay que recordar que el grupo de expertos de la Generalitat que realiza una auditoría sobre el origen del brote aún no ha ofrecido ninguna conclusión sobre dónde se produjo ese inicio del brote de peste porcina. Fuentes del Departamento de Agricultura de la Generalitat aseguran que el registro forma parte de esta investigación que están realizando. Pues si hay alguna novedad, Sergi, nos pides paso sobre esto. La ofrecemos, sí. Venga, pues ahora sí, nos vamos a Badalona. Esta ha sido la primera noche que muchas de las 400 personas migrantes que ayer fueron desalojadas de un antiguo instituto de esta ciudad han pasado en la calle. Personas que a falta de un refugio, a falta de un techo, han tenido que dormir al raso porque las asociaciones sociales tampoco tienen recursos para poder acoger a un número tan elevado de gente. Insistimos, eran casi 400. Ahí en Badalona está Ferran Dalmau. Ferran, bon dia. Hola, buen día. Además, entre los desalojados, ayer supimos que la policía había abierto expediente de expulsión a 15 personas. Es el procedimiento, además, cuando lo abres para la expulsión, para la deportación a su país. Pero, en cualquier caso, la imagen que queda estas últimas horas en Badalona es una ciudad en la que hay cientos de personas que están deambulando, y lo veíamos ayer ya en la mañana, cuando empezó el desalojo, deambulando por las calles buscando un lugar donde refugiarse ante la negativa y además explícita, sobre todo del alcalde de la ciudad, a darles un alojamiento. Sí, ahora mismo en la plaza de delante del antiguo Instituto Badalona Nou hay decenas de personas sentadas. Hay unas 6 o 7 tiendas de campañas, bicicletas y carritos. Los exresidentes de este asentamiento se sientan en grupitos alrededor de 2 hogueras que han hecho en medio de la calle. Es difícil de imaginar el frío que hace en esta plaza porque los termómetros marcan 8 grados, pero el viento empeora mucho más la sensación. Es un espacio muy abierto. Este es Samba, que es uno de los chicos que ha pasado aquí la noche. Fatal, no, dormir no puedes, porque no puedes, hace demasiado frío y había un chico que teníamos que cogerlo, acercarle el fuego, si no iba a morir. Yo no duermo, no me costó todavía. Cuenta que no ha podido dormir, que había un chico que le han tenido que tener todo el rato aguantado entre ellos cerca del fuego porque del frío pensaban que se iba a morir. Claro, aquí son unos 50 exresidentes, pero en el B9, como decías, vivían unos 400, por lo que os podéis imaginar cuál es la imagen en las calles cercanas. Cada pocos metros, grupos de 2-3 personas durmiendo en entradas de portales, en bancos, en los parques, en definitiva, donde pueden y como pueden. Entre los antiguos residentes hay muchos encontronazos, escenas de tensión por los nervios, por las malas condiciones que acentúan cualquier discrepancia, y mientras tanto, al otro lado de la plaza está lo que era la entrada principal del B9, custodiada por una decena de agentes de policía local con furgones y coches que impiden que pueda entrar cualquier persona al antiguo asentamiento. Ferran, gracias. A vosotros. Todo esto el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que ha sido el principal promotor de este desalojo masivo. De hecho, él ha presumido de que es el mayor desalojo que se ha producido en España. Celebraba desde ayer la actuación de la policía, le celebraba el desalojo y ha rechazado, se ha negado a ofrecer cualquier tipo de ayuda a las personas migrantes. Ve como una victoria el desahucio de ayer en Badalona y pone el foco en esas personas a las que acusa de ser delincuentes. Dejo muy claro que el Ayuntamiento de Badalona no va a gastar ni un solo euro en darles vivienda a personas que se han dedicado a hacer la vida imposible a los vecinos. Así de claro. Dije que sacaríamos a esta gente y lo hemos hecho. Badalona no puede ser ni va a ser refugio para la ilegalidad ni para comportamientos de personas conflictivas que perjudican a quienes precisamente cumplen la ley y a quienes quieren algo tan sencillo como poder vivir en sus casas tranquilos. Ayer Ferran Dalmau, que es nuestro compañero que ha estado cubriendo todo este episodio, yo le preguntaba si era un lugar conflictivo, que generara conflicto en el barrio el hecho de que hubiera 400 personas viviendo en un instituto deshabitado, en un instituto abandonado. Y él decía que no, y que si había habido algún incidente era de puertas para adentro y eran incidentes provocados pues por la propia convivencia de 400 personas en la situación en la que vivían en un centro como este. Pero
Xavier García Albiol, vincula la delincuencia, vincula la inseguridad a los extranjeros, a las personas migrantes que vivían en este local. Y haciéndose eco de algunas de las cosas que dice Xavier García Albiol, el alcalde de Badalona, el tuit de ayer de Alberto Núñez Feijóo: cuando lleguemos al gobierno, los desalojos se producirán en 48 horas y sin esperar 2 años. Si los españoles nos dan su confianza, la ley antiocupación, con K, que aprobamos en el Senado, la aplicaremos desde el primer momento. Es un modelo, y es el modelo de Xavier García Albiol, con el que ganó la alcaldía de Badalona, con el modelo, Mariola, limpiaremos Badalona. Fíjate, Ángel, yo no conozco la realidad de Badalona, no sé exactamente cuáles son las circunstancias en las que se encontraban las personas que han sido desalojadas, pero sí sé que no quiero políticos que son capaces de construirse un argumento artificial para dejar en la calle a 400 personas. Y mi pregunta es, si este señor lo que quiere es garantizar a su ciudadanía una vida tranquila, porque cree que estas 400 personas son todas delincuentes o alteran la vida de los ciudadanos de Badalona, mi pregunta es, ¿lo va a hacer más efectivo esa tranquilidad dejándoles en la calle? El argumento que utiliza el alcalde de Badalona es simplemente un argumento falaz, pero además yo quiero señalar que esta conducta política es contraria a cualquier derecho fundamental. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un órgano de Naciones Unidas, ha condenado a España en numerosas ocasiones por no ofrecer un alojamiento, una vivienda habitacional, una solución habitacional ante supuestos desalojos. ¿Qué va a ocurrir en este supuesto que estamos hablando de 400 personas en la calle abandonadas? Pero ¿esto qué es? Este es el modelo por el que opta el Partido Popular. Estamos hablando también, cuando hablamos de soluciones habitacionales, sí o no, para personas que viven en nuestro país, con independencia de cuál sea su situación administrativa, estamos hablando de derechos fundamentales y estamos hablando también de la capacidad de nuestros servicios sociales para atender esa realidad. Volvemos a lo mismo de lo que estábamos hablando antes, de las capas de nuestro estado de bienestar. Si queremos preservarlo como parte de nuestra identidad democrática y además a quién le queremos hacer beneficiario de ese estado de bienestar. Y el Partido Popular está apropiándose de las ideas de la ultraderecha que hablan de ese nacionalismo del estado de bienestar del que ya hemos hablado en alguna otra ocasión en este programa, que pretenden limitar los beneficios del estado de bienestar bajo la idea de pertenencia y bajo la idea de merecimiento. Y estas personas, claro, que no son españolas ni pertenecen a España ni se lo merecen. Y claro, esto es no solo xenófobo, sino que es un modelo que ha creado la ultraderecha en otros países y que obviamente el PP lo está comprando, sin matices. Y es que además hay un tema, y ayer lo comentábamos en El Abierto: aunque tú les desalojes, ellos no desaparecen. Claro. Las personas no desaparecen, siguen ahora ahí. Las tienes en la calle. Las tienes en la calle, evidentemente. Muchas personas de las que vivían allí tenían trabajo. Muchas personas, lo que pasa, y ahora hablaremos también de ello, que no tienen medios económicos, como le pasa a mucha gente que no son personas migrantes, para pagarse una vivienda, y después porque tienen muchas dificultades, porque hay gente que no les quiere alquilar una vivienda. Carlos. Sí, voy a hacer otra analogía, ¿no? Cada vez que informamos de un suceso de violencia de género, de violencia machista, siempre recordamos la necesidad de denunciar. Incluso muchísimas veces los medios de comunicación ofrecemos el teléfono, recordamos el teléfono al que se puede llamar. Yo creo que cada vez que se informe o se comente un asunto de estas características como el de Badalona, no hay que dejar nunca de decir, de referir el drama humano de estas personas. Por eso, antes que nada, absolutamente nadie desea vivir en esas condiciones, porque si no estaremos dando un enfoque sin alma, y una cosa es ser el discurso buenista, que yo nunca comparto, y otra cosa es el enfocar las cosas sin alma. Ahí hay un drama humano, y me llama mucho la atención el discurso del alcalde, cuando el tono tan duro, tan acerado que empleó: no voy a dar un duro en soluciones de vivienda. ¿Por qué se refiere así a ese tema? Se refiere así porque hay una competición electoral únicamente con Alianza Catalana y con Vox, con discursos endurecidos, absolutamente afilados, y entonces no quiere perder ese terreno un alcalde que tiene mayoría absoluta, nunca se nos olvide, ¿no?
efectivamente, usted ha desalojado eso, que llevaban allí, por cierto, 2 años. En 2 años, ¿qué ha ocurrido? No se ha podido hacer nada, no se ha podido gestionar, no se ha podido hablar con otras administraciones, no se ha podido plantear una solución factible. Se ha ido la solución a los 2 años, insisto, dura, efectista, pero que no soluciona nada, porque en vez de tener los 400 en un sitio localizado, donde estamos de acuerdo que las condiciones eran lamentables, como hemos visto en muchos reportajes, los vas a tener sueltos, vivaqueando por las calles, y no va a solucionar el problema. Has conseguido un titular. Pero cuando dice, además, voy contigo, Aroca, cuando dice que no va a dar un duro para encontrar una solución para esta gente, quiere decir que no va a dar ni un duro a los servicios sociales, que son los encargados, y que además muchas de las personas que vivían en este instituto abandonado estaban en el radar de los servicios sociales, es decir, ya les atendían. Hace unos meses, brevemente, llegaron a Alcalá de Guadaira, Sevilla, que es un pueblo muy importante, una localidad muy importante. Llegaron 85 inmigrantes, hubo unos discursos inflamados contra ellos, sin que hubiera ocurrido absolutamente nada. Pasaron los 6 meses, nos preocupamos en ver cómo iba la cosa y no ha habido ningún problema. Fueron alojados, fueron atendidos y se han integrado. No ha habido ni un solo problema, y recordamos las barbaridades que se dijo cuando llegaron. Aroca. No, todas estas cuestiones tan exageradas como las palabras infladas de este alcalde, bueno, van a formar parte de nuestra agenda cotidiana, porque como bien ha dicho Carlos, estamos ya en un derrotero electoral o promesa de elecciones en algunos casos, y va a haber una competencia, como está viendo, feroz por a ver quién es más de extrema derecha y quién consigue ese caladero que dicen que es enorme de voto extremista, ¿no? Pero no nos olvidemos de quién estamos hablando. O sea, estamos hablando de un señor que llegó hace mucho tiempo al poder diciendo que iba a limpiar Badalona, y parece que todavía no lo ha limpiado, porque él mismo está confesando su fracaso, porque si después de todos los años que lleva gobernando con las mayorías que ha tenido no ha conseguido dejar limpia en su lenguaje, obviamente, no en el mío, no ha conseguido limpiar Badalona, es que está fracasando. Y encima exagera el gesto. Pero yo también niego que esto sea puramente una competencia con Vox o con Alianza. Esto es el propio tuétano primero de este señor y también de este partido. Todo esto, incluso el eslogan que hemos recordado de limpiar Badalona, es previo a la existencia incluso de Vox. Es decir, este señor se podría haber ido perfectamente en el grupo fundacional de Vox cuando se escindió del Partido Popular, porque es que piensa igual. Pero a mí lo que me preocupa es que dentro del PP haya gente asolapada que piense exactamente igual que lo que piensan los más extremistas de Vox y de la extrema derecha. Por eso digo que hay que ir acostumbrándose, y desde luego acostumbrándose no significa aceptarlo. Yo lo combato, pero este tipo de episodios van a seguir ocurriendo. Por cierto, me llama la atención algo que ha dicho, que yo no sabía que existía. ¿Cuántas personas hay trabajando dentro de los que están allí? Porque claro, cuando tienen que trabajar, voy a hablar también de Andalucía, como ha dicho antes mi paisano y amigo Carlos, cuando tienen que trabajar, oye, les importan muy poco los papeles, les importa muy poco el color. Cuando están explotados, por ejemplo, en la provincia de Huelva, y viven hacinados en casas, acostándose en cartones, eso no les preocupa. Y si los expulsan después de que termine la temporada o la cosecha. Es absolutamente inmoral. Y por cierto, muy poco cristiano, ya que ellos presumen tanto y se da tanto de golpe de pecho episcopal. Eso es anticristiano. Mariola. Bueno, aquella frase, ¿no?, que se repetía en algunos lugares, sobre todo agrícolas, donde se decía que por la mañana todos los inmigrantes son pocos, pero por la noche todos los inmigrantes son muchos, donde se reflejaba precisamente ese elemento al que apelaba ahora Javier, ¿no? Que los necesitamos y nos parecen pocos cuando tienen que ir a trabajar, no siempre en condiciones dignas, y luego, claro, nos sobran cuando ya no estamos hablando de trabajadores, sino estamos hablando de personas. A mí me gustaría también apelar un poco aquí a cómo la izquierda va a dar respuesta a este elemento, que es el de la inmigración y el de quién tiene derecho a usar los servicios sociales como parte del corazón del estado de bienestar, porque la derecha y la ultraderecha han armado ya un discurso que no solo está bien articulado, sino bien articulado en el sentido de que convence a los suyos, sino que además es atractivo para aquellas capas de la sociedad nacionales que pueden percibir
que porque también tienen que usar los servicios sociales, en cierta medida la población inmigrante es para ellos competencia por esos servicios sociales. Y creo que la izquierda tiene el reto de ofrecer una respuesta que no siempre va a ser fácil, y que creo que hay que también repensar los argumentos clásicos para seguir manteniendo la esencia de lo que es el pensamiento de izquierdas en esta materia y seguir siendo competitivo electoralmente y atractivo para aquellas capas de la sociedad más desfavorecidas que pueden sentir en estos discursos pues un elemento de atractivo y un elemento de, digamos, de falsa protección hacia ellos. Y creo que la derecha y la ultraderecha lo tienen muy claro, y ahora la pregunta es ¿y qué oferta narrativa tiene la izquierda sobre este tema? Porque este va a ser un eje electoral, esto está claro. Como esta cuestión, además del tema de la migración, tiene un enlace con el tema de la vivienda, y lo decíamos, no hay vivienda asequible para un determinado sector de la población, que es mucho más amplio que el de las personas migrantes. Quiero irme un momentito a Barcelona, al Parlamento de Cataluña, porque ya saben que ahí sí están funcionando las zonas tensionadas, que sí ha podido frenar en algo el precio de los alquileres, pero ha disparado el tema del alquiler temporal, que ha sido como el agujero, porque se han podido colar los propietarios a la hora de poder mantener los alquileres altos. Radio Barcelona, Xavi Abello, buen día. Hola, buen día, Àngels. Hoy se debate esto en el Parlament. ¿Qué es lo que exactamente se va a debatir y se va a votar? Sí, ante la falta de acuerdos en el Congreso, Cataluña se convertirá hoy en la primera comunidad que regula los alquileres temporales, con el objetivo de que también se vean sometidos a la regulación de precios y que los propietarios pues no utilicen esta vía, como decías, para saltarse los topes de precio que están vigentes en Cataluña desde hace más de un año. ¿Qué dice la nueva norma? Pues que lo que determinará si un piso tiene que estar limitado en el precio o no, no es su duración, como estaba pasando hasta ahora, sino su uso. Es decir, que si una vivienda es para vivir, tendrá que tener el precio limitado, aunque el contrato sea de pocos meses, ya sea por motivos laborales, de estudios o motivos médicos. Solo quedarán fuera del límite de precios los pisos que acrediten explícitamente que se alquilan por un uso estrictamente recreativo o turístico. También se regula el alquiler de habitaciones para evitar que los propietarios fragmenten sus pisos para cobrar más. La suma del precio de todas las habitaciones a partir de ahora no podrá superar ese límite de precio que haya para un piso concreto. Y aún una última cuestión relevante. La norma de hoy también intenta frenar que muchos pisos de protección oficial antiguos pasen en los próximos años al mercado libre. Los pisos públicos que se construyeron, por ejemplo, hace 30 o 50 años, están a punto de caducar, de perder esta condición, y la ley establece que mientras haya la crisis de la vivienda, mientras haya estas zonas tensionadas, estas viviendas seguirán teniendo la condición de protección oficial, aunque tuvieran previsto inicialmente liberalizarse. Todo esto entrará en vigor en Cataluña en los próximos días, tras un acuerdo entre socialistas, Esquerra, Comunes y CUP. Esta es una regulación que ya fue propuesta en la anterior legislatura de Pere Aragonès, entonces no salió adelante por las dudas del PSC. Finalmente los socialistas se movieron y hoy, en aproximadamente una hora, quedará aprobada esta iniciativa en el Parlamento. Xavi, gracias. Buenos días. Cuesta, poquito a poco, pero es verdad que Cataluña sí parece que va adelante en las medidas para intentar solucionar en lo que se pueda la cuestión de la vivienda. Nos quedan ya 10 minutos, 12 minutos de abierto, y son los que vamos a dedicar a lo que es la imagen y que fue ayer la noticia del día, que es la comparecencia de Santos Cerdán ayer en el Senado, en la comisión de investigación del caso Koldo, a la que llegó con la previsión de que no iba a hablar, porque como su tema está judicializado, dijo que no contestaría a las preguntas, pero luego sí que fue respondiendo algunas de ellas. Bastó que lo hiciera unas pocas para dejar varios titulares, que diera pocas respuestas para dejar varios titulares que vale la pena analizar. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Áñez? Buenos días. Llegó con la intención Santos Cerdán de dejar claro que él es inocente, en lo que insistió. Lo que está sufriendo, dice, es una persecución. Se comparó como con una víctima de la Inquisición y dice que todo es fruto de su negociación con los independentistas catalanes. Dice que todo es una operación del Estado profundo en la que se utiliza, llegó a decir, inteligencia artificial para manipular los audios.
Sí, Cerdán llegó solo con su abogado y lo primero que hizo nada más empezar fue proclamar su inocencia y denunciar esa persecución. Soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar. La forma de perseguir es la propia de la Inquisición. No se investiga ningún delito concreto. Cerdán negó ser socio de Servinavar y defendió que los audios que le incriminan son falsos, que están manipulados. Ha dicho que los audios son un montaje. ¿Un montaje de quién? ¿De la UCO? Sería una buena comisión de investigación dentro del Senado ver quiénes son los que pueden estar detrás de hacer ese tipo de montajes. Denunció que todo tiene que ver con su papel negociador con los independentistas. En aquel momento, no una ni dos, varias fuerzas políticas me avisaron, ten cuidado. Y hay un antes y después de la foto que estoy sentado con el señor Puigdemont. Pero se negó a responder casi todas las preguntas concretas que le hicieron sobre la investigación en curso y eso le sirvió al PP para sacar sus propias conclusiones. Cuando alguien puede negar y no se atreve, como usted, cuando alguien puede defenderse y elige callar, como usted, la conclusión es inevitable. Esto decía el senador del PP, Gerardo Camps. Cerdán no quiso responder, por ejemplo, sobre el papel de Leire Díez, aunque sí negó que exista financiación ilegal en el PSOE. Fue llamativa, Ana, la imagen de Santos Cerdán. Llegó antes de tiempo, llegó unos 15 minutos antes de la hora prevista para que se iniciara esa comparecencia. Esperó de pie, detrás de la mesa, que entraran todos los senadores. Pasó todo ese rato solo, estoico, ante la multitud de disparos de los fotoperiodistas y de las cámaras de televisión. Y eso, el sentirse abandonado por el que era su partido, lo llevó a enviarle algunos mensajes, por ejemplo, eso de mejor solo que mal acompañado. Era la primera vez que Cerdán y el PSOE se veían las caras desde su caída, desde su entrada en prisión y su posterior salida de la cárcel. Los senadores socialistas se cuidaron mucho ayer de no cruzarse con él. Aparecieron en la comisión a las 10 en punto, cuando estaba ya a punto de empezar. Se fueron, además, antes de que él saliera. Durante la comisión se cruzaron tensas miradas y Cerdán aprovechó para lanzarse contra ellos por darle la espalda. Y está claro que estoy solo, que todo el mundo me ha dado la espalda, pero para defender mi inocencia no me hace falta que me acompañe nadie. Uno de los momentos más tensos fue cuando llegó el turno del portavoz socialista. Alfonso Gil no le hizo ninguna pregunta porque explica a los socialistas que no van a legitimar el circo que denuncian ha montado el PP con la Comisión Koldo, pero sí le hizo Alfonso Gil un reproche ético. Hay situaciones que la gente no entiende, que un militante socialista no entiende, que un votante socialista no entiende. Y esto le sirvió a Cerdán para encararse con él directamente. Y sobre el reproche ético que me hace, hágase usted una pregunta. Si usted está en condiciones de hacerme a mí un reproche como el que me ha hecho. Alfonso Gil negó ayer en Hora 25 las acusaciones de Cerdán. Todo responde, dijo, a su estrategia de defensa. Absolutamente nada. El Partido Socialista de Euskadi y el Partido Socialista Obrero Español son limpios en su financiación, lo están demostrando, enmarca dentro de una estrategia de defensa que está en una causa judicializada, que tiene varias ramificaciones. Los socialistas niegan sentirse amenazados, Ángels, porque insisten que no hay nada, pero sí reconocen el mal trago por el que tuvieron que pasar ayer en el peor momento, cuando está a punto de abrirse el domingo en Extremadura el nuevo ciclo electoral, mientras lidian con los frentes por la corrupción y los casos de presunto acoso sexual que le ha costado una nueva crisis consumar dentro del gobierno. Ana, gracias. A vosotros. Hasta luego. Carlos, ¿cómo viste esa comparecencia, la estrategia de Santos Cerdán? Bueno, había que esperar al juicio para ver las pruebas. A él lo vi absolutamente endurecido con lo suyo, que es verdad que lo dejaron solo. Y el representante del PSOE no estuvo especialmente duro con él, ni mucho menos. Estuvo muy diplomático y casi diría que exquisito, pero recibió, vamos a llamarlo así, el mamporro de esa amenaza velada, ¿no? Se me quedó una reflexión hablando después con varias personas que, claro, muy clara, ¿no? Koldo y Ábalos están en la cárcel a petición de la Fiscalía, no se olvide, tras una vistilla que se llama así judicial, pedida por la Fiscalía, no se olvide. Y Cerdán entró en la cárcel sin la oposición de la Fiscalía, tampoco se olvide. Si la Fiscalía depende de quién depende, hay alguien que no hizo nada para moverla, que es lo mismo que pensaba Bárcenas de Rajoy en su día. Esa fue la reflexión que se me quedó tras hablar con varias personas. Aroca. Bueno, lo primero es que lo que ocurrió ayer, no sé si calificarlo de circo o lo que sea, simplemente con calificarlo como una comparecencia parlamentaria ya es suficiente para entender los perfiles que tiene este tipo de comparecencia. Yo creo que todo lo que se dijo tiene en cualquier caso un valor mediático, un barra político,
pero en ningún caso tiene un valor procesal judicial, de manera que los términos de lo que se dijo ayer solamente hay que circunscribirlo a ese espacio del debate. Yo hay varias cosas que me gustaría resaltar y no por obvia, ¿no? Evidentemente el señor Cerdán está defendiendo su inocencia, faltaría más, ¿no? Todo el mundo lo hace y todo el mundo no va a llegar allí y va a confesar si es que tiene algo que confesar. Defiende su inocencia, pero dijo dos cosas que a mí me parecen relevantes. Una, afirmó con contundencia de que no hay financiación ilegal en el Partido Socialista, que es el meollo de los malvados, entre comillas, y podemos decir que todo esto es una jugada para intentar que Cerdán diga, como secretario de organización, ni más ni menos, que en el partido hay financiación ilegal. Ayer lo negó taxativamente. Otra cosa es que pueda alguien demostrar lo contrario en el juicio, como se ha dicho anteriormente, porque todo lo que se dice del señor Cerdán hay que demostrarlo. Hay que recordar una vez más que los informes de la UCO tienen solamente el valor de denuncia. Lo dice la ley, no lo digo yo, lo dice la ley. Tiene valor de denuncia, por tanto, todo lo que se diga hay que demostrarlo. Y después una advertencia que a mí me parece relevante, porque es que han ocurrido algunos casos recientes que conviene resaltar. Hizo una alusión, que evidentemente habrá que demostrar, si es que pueden los peritos, de que hay una cierta intervención de la inteligencia artificial. Es algo para reflexionar, porque no solamente afecta o podría afectar a este señor Cerdán, sino que la inteligencia artificial parece que ha irrumpido como el caballo de Atila en nuestras vidas y hay que tener todas las precauciones democráticas para defendernos de algún tipo de ataque. En el caso concreto que nos apunta, pues resulta que incluso un medio de comunicación ha ilustrado una información con una foto procedente de la inteligencia artificial. Esto yo hubiera esperado una reacción muchísimo más contundente, deontológica, del mundo de la prensa y del mundo judicial, porque evidentemente si a partir de ahora con la inteligencia artificial te pueden poner en el candelero, en el expositor de las vergüenzas, estamos andando por un resbaladero peligrosísimo y antidemocrático. Mariola. Bueno, yo vi a una personalidad muy rocosa, yo creo que fuerte en el sentido de que no ha sido quebrado por todo este proceso político y judicial que ha vivido. Se muestra muy desafiante y desde luego es una persona muy disciplinada con su defensa judicial. De hecho, ayer estaba durante toda la comparecencia acompañándole su abogado, que era quien obviamente le iba administrando un poco el tipo de pregunta que podía o no contestar. Y esto me lleva a una pregunta, que es ¿qué sentido tiene que tengamos comisiones de investigación reguladas en una legislación que permite que existan, incluso aunque los casos que se estén conociendo ya están siendo objeto de un proceso judicial? Yo creo honestamente que este tipo de comisiones no tiene ningún sentido, más allá de generar, bueno, pues sí, muchos titulares y generar, digamos, fuego de artificio político. Pero creo que hay que pensar y repensar, hoy va el día de repensar todo, también un poco la viabilidad de estas comisiones. Y luego lo decían las claves. Oye, esto de que apelar al Estado profundo, todo es el resultado del Estado profundo, creo que también necesitamos, en términos democráticos, hacernos la pregunta de qué es esto del Estado profundo, quién forma parte del Estado profundo, no vaya a ser que todos los recursos que le falten a la sanidad estén en el Estado profundo. Es que a mí esta clave me parece muy interesante, Mariola, porque cuando él hacía referencia a esto, ¿de qué estamos hablando? Claro, y sobre todo, recordando que el presidente Sánchez, en una entrevista en el año 2019, se le preguntó sobre las cloacas del Estado y dijo que habían terminado con las cloacas del Estado cuando llegaron al gobierno. Estamos hablando del 2019 y en el 2025 el Estado profundo parece que opera a sus anchas y sin control. Entonces creo que más allá de apelar al Estado profundo, creo que debemos preguntarnos qué es esto el Estado profundo, quién forma el Estado profundo y qué estamos haciendo para luchar, si es que existe, frente a este Estado profundo. Bueno, una sugerencia, que se mire con mucha atención el requerimiento del juez Pedraz para que Orbán comparezca en la medida en que fue víctima del Estado profundo, en mi opinión,
aunque lo podemos llamar de otra manera, podemos Miguel llamarlo Urbán. Miguel Urbán. Es que has dicho Orbán, pensaba que era No, el no. presidente. Sí, yo también Yo también digo, perdón. No, El ex eurodiputado no de... vendría más si compareciera. que compareciera El ex ante eurodiputado alguien, de ante alguien. Un Podemos. Tribunal Mundial Demócrata. Quiero decir que este señor, como otros de su filiación ideológica, han sufrido persecución del Estado profundo. Materializada como, y habrá que demostrarlo, a través de policías policías patrióticas, de jueces patrióticos y, por cierto, también de medios patrióticos que nunca piden perdón. Aquí todo el mundo pide perdón, menos los que la hacen. Y, por tanto, sería muy conveniente analizar con detenimiento a qué conclusión llega su señoría, el magistrado Pedras, porque sería muy importante para la salubridad e higiene democrática y para que alguna vez nos enteremos, si es que tenemos que enterarnos, y si no para negarlo, de que existe un Estado profundo. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En unos minutitos arrancamos la segunda parte del programa después del boletín de las 10 y están aquí Sergio Castro y Ana Usle. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Para explicarnos lo que tenemos preparado. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Perfecto. ¿Vais a estar así todo el rato? Sí, Muy bien. puedes escucharlo en diferido. Puedes escucharlo en Aquí diferido. todo puede pasar. Vale. Todo es posible. Sois Venga. ser y ser más. Sois. Pero lleva un poco de retardo. Sí, eso Ser es. más lleva un poco de Siempre retardo. hubo un poco de retardo por mi parte. Ahora empiezo yo con Por el eso te he puesto en ministerio. ser más. Correcto. Yo empiezo con el ministerio y luego sigues tú. Eso es. Venga, que llegan ya los ministros, llegan Jaime García Cantero y Nuño Domínguez para hablarnos de la antropausa. ¿Qué es la antropausa? Pues es ese parón humano que tuvimos durante los meses de pandemia y cómo eso afectó a la naturaleza. Por ejemplo, hay especies de pájaros que alargaron sus picos y sus alas. ¿En serio? Sí, en serio. Nos van a contar más detalles y cómo se está estudiando esta antropausa. Y luego vamos a hablar del ChatGPT adulto. ¿Qué es esto? ¿Cuándo llega? A partir de 2026. ¿Entrará el porno? ¿Le salvará económicamente a la inteligencia artificial? Que nos lo explique Jaime porque es un lío. Vale. Vale, a partir de de un ratito vamos a cerrar. Porque eres incapaz de calcular cuántos minutos son el rato que queda. Pues sí, en 36 minutos cerramos el Club de Amigos y Amigas Alegres de Hoy por Hoy por 2025 con la entronización al club de Marta Etura, la actriz galardonada con un Goya por Celda 211, que no es fácil recordar el número de aquella celda, o películas tan interesantes, emocionantes como Las 13 Rosas, o inquietantes como La vida de nadie o Mientras duermen. Marta Etura, la última amiga alegre de 2025. Muy bien. Y luego llega Javier Ocaña con una película que hoy te va a encantar. Es de las que más te gustan de todas. Ciencia ficción, 3 horas y 15 minutos, ver bichos azules que hacen cosas que no son posibles. Ya estoy haciendo O sea, cola en el cine. Estamos deseando saber los titulares que darán Ángel Barceló y Javier Ocaña de Avatar, la tercera entrega, y llegan otras 2 más. Ahora te lo cuentan un ratito. O sea, llega la tercera entrega y que todavía quedan y luego 2. quedan otras 2, a 9 horazas de Avatar. Vale. Para que Oye. las disfrutes. Vale. Vale, y luego terminamos. Me lo voy a ahorrar esto. Terminamos con la gran Ainhoa Aguirregoita en Al Dente. Hoy nos propone cocinar en pareja en Navidad. Es decir, qué hacer, cómo repartir los papeles para que, y nunca mejor dicho, nadie se tire los platos a la cabeza durante esta fiesta. Y luego va a proponer 2 recetas, al menos teóricas, que tú y ella deberíais hacer en algún momento de vuestras vidas juntas. Ah, o sea no que es la primera vez que tampoco cocináis juntas, en realidad, ¿no? Ya lo habéis hecho en algún bolo. Bueno, tú de un poco de pinche. Yo no, yo explico lo que ella hace. Y zampas, claro, a mí se me da bien explicar lo que ella hace. Cocinar en pareja. Yo no sé, yo tampoco. No lo tiene que explicar bien. A mí me En lo pareja tiene que casi contar nada bien. ya, ¿eh? En pareja ya. Mariola Urrea, Javier Aroca, Carlos Navarro Antolín, por si nos veo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.